Ok, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este inicio de semana. Prácticamente pues vamos a estar terminando lo que es lo relacionado a nuestro proyecto de esta semana, que ya solo nos haría falta esta parte del estudio financiero para que ustedes tengan una idea. A partir probablemente de la otra semana ya vamos a estar entonces enfocados ustedes en sus proyectos y naturalmente pues siempre van a poder estar contactándome para poder aclarar puntos o cuestiones que les vayan surgiendo en la formulación para irles guiando. Pero a nivel, digamos, de explicación, esta semana creo que estamos terminando, probablemente creo que ya el miércoles ya hemos terminado de desarrollar lo que es este modelo financiero, que este modelo financiero, insisto, solo es una guía, así como el proyecto que ustedes van a tener acceso a ver, es una guía, nada más, no necesariamente se apega al tipo de proyecto que ustedes van a desarrollar, pero por lo menos nos muestra los elementos que debemos considerar para poder desarrollar nuestra formulación. Entonces, de la misma manera es este modelo, es decir, el modelo va a tener ciertas cosas que no son iguales a las que ustedes van a desarrollar y las vamos a ir entonces haciendo énfasis aquí cuando se los esté explicando. ¿Ok? Así que bienvenidos a todos. Vamos a empezar, digamos, con lo que es el plan de inversión. Dentro del documento, lo primero que nosotros vamos a pegar después de que hablamos de objetivos, que hablamos de las hojas de supuestos y que hablamos entonces de esos datos que son de redacción, lo primero que nosotros vamos a colocar es el plan de inversión. Pero aunque el plan de inversión es lo primero que va dentro del estudio financiero, no es en este modelo de Excel lo primero que se desarrolla. ¿Ok? Y ya les voy a explicar la razón por qué. Porque el plan de inversión, si ustedes lo miran acá, el objetivo del plan de inversión es poder determinar cuáles son los recursos que necesita el proyecto como inversión total, cuáles van a ser financiados con fondos propios de los socios inversionistas y cuál es la necesidad de financiamiento que ocupa el proyecto. Para sobre este monto poder calcular lo que es la tabla de amortización en base a la investigación del tipo de financiamiento, plazos y tasa de interés que se va a obtener para el mismo. Ok, entonces como lo primero que nosotros calculamos o los datos que tenemos que identificar son los relacionados a los activos fijos que va a tener el proyecto, entonces lo primero que nosotros, si ustedes miran aquí en el terreno está colocado de forma manual porque solo una vez se iba a colocar en el dato, no necesitábamos hacer un detalle o algo por el estilo. Pero en el caso, digamos, del mobiliario, viene de la hoja de depreciaciones, como pueden constatar ustedes aquí. Eh, la obra civil viene también de la hoja de depreciaciones y el equipo de producción también viene de la hoja de depreciaciones. Entonces, lo primero que les voy a tratar de explicar ahorita van a ser esta parte de las depreciaciones. Hoy me voy a enfocar en estas depreciaciones y en cómo calcular lo que es el capital de trabajo para después hablar de cada una de las otras hojas que tiene este modelo financiero. ¿De acuerdo? Entonces, la primera hoja que nosotros vamos a hacer es esto, antes lo relacionado con las depreciaciones, que este cuadrito, por ejemplo, donde ya está cuantificado el mobiliario y equipo de oficina, yo lo voy a hacer aquí en esta hoja de depreciaciones, pero en realidad donde va a estar pegado ese detalle es en el estudio técnico, ¿de acuerdo? Pero para poder ir haciendo de forma automática que la información viaje de cuadros base 0 hacia cuadros tipo 2 y luego del tipo 2 al tipo 3, entonces lo que conviene es poder tener toda la gama de cuadros técnicos, anexos, todo aquello que me sirva dentro del modelo financiero, poderlo manejar dentro de este mismo modelo de Excel con el objetivo de que si yo cambio un dato aquí, se va a cambiar el plan de inversión, por ende se va a cambiar de un solo las proyecciones de los estados financieros hacia donde emigre la información de estos cuadros base, ahí van a haber cambios. Entonces, si nosotros notamos, este es un cuadro que es totalmente manual, este cuadro es cero, base cero totalmente, porque lo único que estoy haciendo es colocando la cantidad de los recursos que ya previamente ustedes los tenían en el estudio de identificación, pero ahora les estoy colocando el precio que ya investigué en el estudio técnico, ¿ok? Para después generar pues algo automático con la fórmula, por lo menos en la parte de los totales, ¿ok? Aquí por lo menos, aquí les voy a dejar dentro de este dato los grupos de activos con los años de vida útil estimadas y la fórmula del valor residual, que espero pues que no la hayan olvidado. Desde Conta 1 lo vienen viendo, es decir, desde el primer año que estudian contaduría pública. Y que el valor residual, ¿verdad? Conforme al fisco es 1%. Y aquí están los principales grupos de activos que pueden ustedes tener más o menos
con los años de vida útil promedio que existen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros, dentro de la información del estudio financiero, vamos a presentar estados financieros que son mensuales para el primer año y después anuales. O sea, solo el primer año vamos a tener un detalle mensual, para los siguientes años solo vamos a tener los anuales. Entonces, derivado de esto, lo que vamos haciendo nosotros es un cálculo de depreciaciones. Ok, estamos hablando de mobiliario, ya sabemos que el mobiliario se deprecia en 10 años. Hacemos el cálculo aquí del valor residual, que básicamente estamos calculando mediante una fórmula el 1% del costo para cada uno de los grupos de activos. Luego tengo la depreciación anual, que tiene la lógica de la fórmula. Costo, 2.563 menos 25.64, que es su valor residual entre 10 años de vida útil, me da que mi depreciación anual es 253 y luego dividido entre 12 la mensual. ¿Por qué hago este cuadrito entre 12? Para que me sirva cuando quiera llevar la información a los estados financieros mensuales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es mi recomendación? Si, por ejemplo, ustedes van a utilizar esta plantilla, lo recomendable es que, imaginémonos que su detalle de mobiliario tiene 10 líneas. Entonces, lo que yo les recomiendo es que las inserten en medio, de modo tal que la fórmula de los totales va a ir absorbiendo los datos que ustedes van a colocar en medio. Si ustedes las agregan al inicio o las agregan al final, la fórmula del total tiene que actualizarla después. Entonces, si ustedes van a utilizar este mismo modelo, digamos, entonces ustedes lo que yo les recomiendo para que las fórmulas también se vayan actualizando. Es decir, yo aquí en el plan de inversión, los 10.313 vienen de D9. ¿Ok? ¿Qué es D9? D9 es este dato, 10.313. ¿Qué significa? Que si yo le agrego una fila intermedio y agrego otro valor, este monto se va a modificar. Por tanto, se me va a modificar automáticamente el plan de inversión, porque lo tengo linkeado o referenciado a esa hoja. Entonces, lo más importante es que ustedes puedan tener un modelo que funcione de manera automática. Entonces, por eso lo primero que ustedes tienen que hacer son todos aquellos cuadros que van a ser base, que los van a generar manualmente ustedes, pero que después esos van a servir para alimentar otros cuadros que después van a generarse en los estados financieros o que van a ir a parar sus cifras a los estados financieros. Entonces, para en el caso aquí del mobiliario, pues este proyecto tenía 4 líneas relacionadas con mobiliario y equipo de oficina, escritorios, 4 sillas, 2 mesas de trabajo y un archivo. Estos eran los precios que se cotizaron para aquel momento y este era el total. Luego, para el cálculo de la depreciación, les acabo de mencionar entonces aquí para llegar al anual y luego pues dividir entre 12 para llegar a la mensual. Después aquí también nosotros tenemos un cuadro control. Este es un cuadro de control que me sirve solo. Probablemente no voy a llevar información de este cuadro hacia los estados financieros, pero me sirve como parámetro. Por ejemplo, si yo quiero saber al año número 4, al año número 3, cuánto es el valor en libros que debe estar en el estado financiero, me dice que deben estar 7.250. Si yo me voy al estado financiero anual, voy a buscar el estado financiero anual, me voy a ir a mobiliario. Aquí está la línea de mobiliario. Al tercer año, si yo sumo costo y su depreciación acumulada, me dice que hay 7.250.29 como valor en libro. Entonces me sirve por lo menos como parámetros de poder cuadrar cuando ya estoy haciendo los estados financieros y me va generando diferencias el estado financiero. Aquí en la parte de abajo, si yo tengo un error de lógica, el balance general se me va a descuadrar. Entonces esas cifras a veces es muy fácil poder identificarlas si yo tengo estos cuadros de control que voy preparando para poder hacer los cierres. ¿Ok? Además, esta información de pronto puede estar colocada dentro de los anexos, o de hecho está dentro de los anexos la parte de las depreciaciones, porque no se colocan en ninguna parte de los otros estudios, entonces los vamos a colocar en los anexos para que la gente tenga una referencia. En el caso de ustedes, jóvenes, tengan en cuenta de que aquí ustedes van a tener años completos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este proyecto tenía un periodo especial, comenzaba un 1 de octubre de un año y terminaba el 30 de septiembre del otro año, por eso entonces si ustedes miran los años, tiene combinación de 2 años calendario diferentes, ¿ok? Luego entonces, digamos, venimos, ya hicimos lo de mobiliario, aquí tenemos por ejemplo lo de la obra civil. Lo importante entonces es que el presupuesto que ustedes tengan para construir obra civil o bien para remodelar o bien para poder desarrollar algún tipo de inversión relacionada con el edificio o el local donde ustedes van a operar, entonces es importante que ustedes desarrollen un presupuesto. El presupuesto está más abajo aquí.
Este es el presupuesto. ¿Se acuerdan ustedes que este cuadro lo vieron ustedes cuando les expliqué el estudio técnico? Entonces, en realidad, este es un cuadro que está pegado en el estudio técnico, pero si ustedes miran, lo tengo aquí. ¿Por qué razón? Porque si, digamos, el presupuesto cambia en cualquier dato, yo aquí ya lo tengo automático, ¿sí? Lo tengo automatizado. Y, por ejemplo, si dijéramos al final hay un cambio y se dice, hey, miren, fíjense que en realidad se van a ocupar 447 en vez de 447 de repello, o no cambia la cantidad, pero sí cambia el precio. Entonces nos dicen ahora que en lugar de 28 lempiras nos van a cobrar 35, ¿sí? Automáticamente aquí cambio a 15, esto cambia automáticamente el total, ya me cambió el total que está acá, y por ende me va a cambiar el dato de las depreciaciones porque yo lo estoy referenciando hacia ese presupuesto. De acuerdo, el proyecto en realidad costaba 106,000 y algo la construcción de la obra civil. Entonces, a eso me refiero cuando ustedes tienen que buscar automatizar su modelo para que cualquier cambio que ustedes quieran hacer en alguno de los cuadros base, modifique los cuadros tipo 2 y finalmente modifique los cuadros tipo 3, que son los de análisis financiero. Si ustedes miran este dato también automáticamente va a cambiar el plan de inversión porque la obra civil está referenciado de ese número. Está referenciado de D67 y como ahorita D67 ya cambió a 110,000, que es este valor, entonces pues también ya cambió el plan de inversión. Y si cambió el plan de inversión, entonces ya cambió el monto del préstamo. Y como ya cambió el monto del préstamo, entonces esta tabla de amortización ya cambió y las cifras ya cambiaron. Pero como si todo está automatizado, si no hay ningún problema dentro de la información, cómo está viajando la información, el balance no se tendría que descuadrar. Pero ¿qué pasa si algo no lo tengo automático? Voy a hacer un ejemplo para que ustedes lo puedan checar a qué me refiero. Voy a regresar a la situación original. Aquí volví a dejar la situación original que son 106,881 es lo que cuesta la obra civil. Entonces, imaginémonos que yo no lo tenga automático. Aquí voy a colocar control C y lo voy a pegar como valor. ¿Sí? O mejor vamos a plantearlo de otra manera. Imagínense que yo el presupuesto no lo tengo automático. Aquí está el que había tocado, este de los 28. Imaginémonos que no lo tengo automático. Que este valor yo por error lo dejé manual. ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, 12,516. Si yo lo cambio aquí a 35, no me cambio acá. Tampoco me cambio aquí. Entonces, si no me cambio aquí, este movimiento no está viéndose referenciado acá. Entonces, en realidad, cuando viaje hacia el cálculo de depreciaciones, no va a viajar de forma correcta porque estoy de manera errónea evitando que un valor se automatice. Entonces, por eso tenemos que tener sumamente cuidado de que toda la información se encuentre linkeada para poder entonces tener los valores correctos y concretos dentro del presupuesto. ¿Ok? Y así con todo, ¿verdad? No solo con este que les estoy haciendo la explicación, sino con todos los tipos de activos. Luego vamos a crear las mismas plantillas que creamos para mobiliario. Primero aquí el detalle del cuadro de obra civil, después el cálculo de la depreciación anual y mensual, y después el cuadro control por año. ¿Ok? Para que me permita identificar que al final de qué año, cuánto debería ser el valor en libros que debería estar incluido dentro de mi periodo dentro de mis estados financieros. Permítame un segundo. De acuerdo, entonces hacemos el mismo detalle. Luego tenemos aquí este proyecto en particular, generamos nosotros este detalle porque las depreciaciones relacionadas con administración o como gastos operativos nosotros las íbamos a tener en un solo grupo, porque los estados financieros que nosotros establecimos o planteamos para este tipo de proyecto, nosotros solo íbamos a dividir, que no íbamos a dividir en ventas y administración, sino que todo lo que era administrativo
iba a estar aparte y lo que fuera de producción iba a estar en producción. Por eso, porque este proyecto, pues naturalmente se producían unas botellas de miel. Entonces, la depreciación relacionada con producción la tenemos en este estadito, ¿verdad? Que es un estado sencillo de lo que es un estado de costo de producción, que depende de los tipos de proyectos de ustedes, este puede ser robusto o podemos aplicar alguna de las técnicas específicas que están en el libro de contabilidad administrativa con el que se explica contabilidad gerencial. Entonces, nosotros aquí lo que hicimos es, bueno, vamos a hacer un cuadro control para poder verificar cuánto es la depreciación que debería de existir por año en la parte administrativa. Debería ser la suma de estos dos, 3.666.33, que esto lo podemos constatar cuando llevamos aquí las depreciaciones, que aquí está el monto, ¿no? Entonces, con eso me permitía cuadrar y era un cuadrito adicional que me servía para poder verificar que al menos la parte administrativa la tenía correcta y funcionalmente llevada de la mejor manera mis estados financieros. Con la parte aquí, digamos, de las depreciaciones, luego venía lo relacionado con la producción. Sí, aquí está el cuadro del presupuesto, que este es el que me sirve para la obra civil, pero aquí viene el cuadro de equipo de producción. En el cuadro tenemos el detalle del equipo de producción, después tenemos aquí el cálculo de depreciación y aquí nosotros establecimos que habían algunas cosas que no se podían depreciar como que fueran maquinaria de 10 años. Entonces se establecieron algunas vidas útiles diferentes a las que de la maquinaria propiamente en sí que se podía utilizar. ¿Esto qué significaba? Que, por ejemplo, para el dato del equipo de producción, no todos los años la depreciación iba a ser la misma, porque habían unos activos que terminaban en 5 años su depreciación, otros que terminaban en 8 y hay unos pocos que terminaban en 10. Entonces, este cuadro me servía para poder verificar. Y si ustedes miran, estos 1.526 debería ser el 1% del total de los activos, que es este valor residual. Entonces, me sirve para poder hacer ese cuadre visual también de que toda la información la estoy colocando de forma clara y correcta dentro de mi modelo financiero. Entonces, a este cuadro se llama depreciaciones. Aquí también, si ustedes van a hacer algo relacionado con amortizaciones, y aquí está otro cuadro que es otro cuadro resumen, que lo llevábamos al anexo nosotros, donde aquí teníamos el total. Teníamos estas dos depreciaciones iban a estar como gastos operativos, esta está dentro del costo de producción, y el total de gastos por depreciación eran 20.429, que nos iba a servir para nuestro dato de cuando estuviéramos haciendo nuestro flujo neto de caja, donde teníamos acá la depreciación relacionada con operaciones y la depreciación relacionada con la producción para poder construir mi flujo neto de caja. Entonces, por eso va sirviendo de mucha importancia el poder hacer todos estos detalles que nos dan una oportunidad de poder visualizar y poder tener control de algunas cifras que después irán a parar a los estados financieros. Si, por ejemplo, ustedes van a hacer algo amortizable, como por ejemplo, si los gastos legales que ustedes van a tener son 10.000 lempiras, eso lo vamos a meter como gasto en el modelo. No lo vamos a amortizar en 5 años porque es muy poco realmente. Pero si hay gastos, por ejemplo, de instalación, remodelaciones, por ejemplo, que esas no se deprecian, esas se tienen que amortizar y se deben amortizar en el periodo del contrato, o máximo en 5 años, como dice la ley. Entonces, la diferencia, ya saben ustedes que entre una amortización y una depreciación es que no hay valor residual en la amortización. O sea que el resultado de ese gasto, según en los años que nosotros lo vayamos a amortizar, será cero en nuestro estado de situación financiera. Entonces aquí ustedes van a colocar depreciaciones y amortizaciones que apliquen, digamos, para el desarrollo de sus activos. Una vez que terminan esta parte, entonces trasladan a este plan de inversión todo lo que son los activos fijos, ¿ok? Todos los activos fijos y van a verificar entonces cuáles de esos activos fijos y el porcentaje de imprevistos. Cuando hablábamos sobre los supuestos, yo les decía que el porcentaje más usual de imprevistos es un 5%, pero pueden tener hasta un máximo de 10%. Depende del tipo de proyecto y depende en la realidad si tenemos mucha variación en la cuanto de precios, al nivel de precios. Es decir, este porcentaje de imprevisto nosotros lo podemos ampliar si, por ejemplo, entre nuestra formulación y la ejecución del proyecto hay demasiado tiempo de modo tal que esos precios que yo estoy cotizando en este momento no van a estar vigentes al momento de comenzar a ejecutar el proyecto. Entonces, eso también, perdón, debería de valorarse en la parte del porcentaje de imprevistos que decidan utilizar.
Entonces, si ustedes miran, este proyecto tenía estos activos, que el terreno estaba con un valor simbólico, porque era el valor tierra que se tenía, de hace mucho tiempo. Y pues como era un caserío, ahí en esas zonas el valor tierra, la municipalidad no hace cambios del valor tierra constantemente por el hecho de que la gente no tiene recursos como para pagar mayor cantidad de bienes inmuebles anualmente. Entonces, algunos tienen precios que datan de 40 años. Probablemente esa parcela de terreno hoy en día debería costar como 50 o 60 mil lempiras, pero seguía costando ese valor simbólico de 5 mil lempiras, que era con lo que se había tasado hace muchísimos años. En el caso de ustedes, pues naturalmente, si los proyectos son de ciudad, pues entonces vamos a colocar, si el terreno tiene ya un costo histórico, no vamos a poder un valor razonable o un valor de mercado actualmente. Pero si tenemos un valor que está pegado a la realidad, ese es el que vamos a utilizar en el momento de el desarrollo de nuestros proyectos. Para en el caso, digamos, lo de las cabañas, el valor del terreno que tiene que estar ahí debe de existir un valor real pagado por apegados al principio de costo, ¿verdad? Que no podemos registrar un activo con un precio diferente en mayor o en menor cuantía que el real que se haya pagado en ese momento. Entonces, que donde se va a construir las cabañas, me imagino que ese terreno debe de tener ya un valor en el cual está tasado el mismo o hay una escrituración con la cual también acompañan documentos con los cuales se compró ese terreno. Entonces, ahí lo vamos a colocar en base a ese monto. Y como el terreno no sufre depreciaciones, sino que por el contrario sufre plusvalía, pero eso basado en el efecto de criterios bajo normas en el cual deberíamos de estar haciendo un avalúo de nuestros activos, y para no complicarlo respecto de nuestra modelación financiera y en base a los criterios fiscales, entonces pues básicamente se dejó así sin ningún tipo de movimiento, como lo van a ver cuando estemos desarrollando los estados financieros. Después de eso, ustedes tienen que identificar lo que es capital de trabajo. Quiero que les quede claro aquí. Y que desde ahorita ustedes digan, vamos a ver cuál sería los capitales de trabajo que debemos cuantificar nosotros de nuestro proyecto. Capital de trabajo es todo aquello que necesite el proyecto, por lo menos para los primeros 3 meses de operaciones, para no depender de los ingresos proyectados para poder cubrir esos costos o gastos. Les explico. Imaginémonos que estamos poniendo una panadería, ¿ok? Y decimos nosotros, no, según las ventas yo voy a tener ventas de tanto el primer mes, el segundo y el tercero. Pero viene y no tiene esas ventas usted. Si no tiene esas ventas, los panaderos se le van a ir. Y al no tener panaderos, entonces va a dejar de producir. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, lo que son sueldos y salarios de por lo menos 2 o 3 meses, máximo 3 meses, la compra de materia prima para poder producir probablemente un mes, esto depende mucho del tipo de producto que estén generando. Si, por ejemplo, es un restaurante y lo que va a producir son platos de comida, no puede comprar o no puede dejar aquí, porque vamos a ver, la idea es dejar aquí fondos que vamos a utilizar en los primeros meses. No es que los vamos a comprar anticipadamente, sino que queremos dejar del plan de inversión dinero que quede en caja para poder cubrir esos costos. Que a veces también se confunde que parece que lo que estamos colocando aquí como capital de trabajo es que lo vamos a necesitar comprar de manera anticipada. En algunos casos probablemente que sí. Digamos, para producir algo voy a tener que comprar la materia prima, pero la puedo comprar incluso el primer día de operaciones. Pero hay otras cosas que necesitan definitivamente comprarse con mucha anticipación. Entonces aquí lo que nosotros vamos a ver es todo aquello necesario para poder operar por lo menos 2 o 3 meses. Los sueldos, es decir, la planilla que ustedes tengan tiene que estar asegurada dentro del plan de inversión para poderla cubrir. Tiene que estar lo que son papeleritos de oficina. Tiene que estar todo lo relacionado a fletes o compra de material de empaque si necesitan envasar y producir. Por ejemplo, los que van a producir leche de coco, los envases y todas esas cuestiones tienen que tenerlas. Ustedes no van a esperar vender si no tienen los envases. Tienen que tener dentro de su plan de inversión los envases para que esa leche pueda ya estar envasada y poderse vender, porque recuerden que ustedes tienen un producto que no se vende hasta que no está el proceso completo de producción envasado para poderlo vender. Entonces, cuestiones como esas tienen que estar aquí dentro de nuestro capital de trabajo. Por eso es que puede recibir varios nombres. Digamos, los chicos relacionados al grupo número 1, el diseño de la página web naturalmente no va a quedar como activo, ¿verdad? En la parte de arriba, porque va a ser un activo intangible y usted va a ser dueño de ese diseño de la página web.
pero probablemente va a haber un mantenimiento de web. Si usted no va a tener un empleado que le va a, que le va a dar ese mantenimiento en su planilla interna, tiene que haber el pago de esa persona externa, ¿verdad? De ese outsourcing que nos desarrolle ese mantenimiento de la página web, cómo hacer la inclusión de nuevos productos, cómo hacer la inclusión de nuevos catálogos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, por lo menos, vamos a tener que tener ingresos para poder pagar ese costo durante los primeros 2 o 3 meses. Los servicios públicos es otro efecto del capital de trabajo que se tiene, porque si usted no paga alquiler, agua y luz, le van a cortar la luz, lo van a llegar a sacar de ahí, de ese lugar. Entonces, porque usted no puede decir, es que mire, fíjese que no he vendido y por eso no tengo para pagarle la renta. A los de EH no le va a decir, fíjese que no he vendido. Y es más, he tenido cerrada la empresa, igual me sale un recibo de 3,000 lempiras. Ya sabemos que eso es así. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener esos recursos para poder pagar. ¿Qué otras cosas también se colocan aquí? Todo lo que son los gastos de constitución. Sobre todo si son gastos menores, pero deben estar dentro del plan de inversión. ¿Cuánto le voy a pagar al abogado para poder hacer la escrituración? Si me voy a constituir como comerciante individual, o si me voy a constituir como una persona jurídica, bajo qué modelo de persona jurídica, cuánto es el costo, qué es lo que voy a pagar, si tengo que pagar licencias ambientales o licencias sanitarias, tengo que tener ese costo acá, incluido dentro del capital de trabajo. Entonces el capital de trabajo puede recibir cualquier nombre. En realidad tengo que verificar la idea de proyecto y poder checar cuáles de esos costos yo tengo que asegurarme que me queden en caja para poderlos pagar en esos primeros 3 meses de operaciones y no depender de los ingresos que pueda tener, porque las proyecciones podrían variar en más o en menos, pero en algunos casos puede ser en menos. Sobre todo porque hay gente que evalúa proyectos con un 80% de capacidad instalada y viene iniciando y no los conoce nadie. No llegan a ese 80% de capacidad instalada y solo están vendiendo el 15 o el 20% y eso no les permite cubrir todos los costos y gastos que tiene, digamos, el proyecto. Entonces, por eso es importante dejar acá 2 o 3 meses de capital de trabajo para poder operar y poder poder cubrir esas obligaciones sin ningún inconveniente porque el dinero lo tendríamos dentro de mi plan de inversión establecido. ¿Alguna duda con esto? ¿Está claro? Ok. Bueno, entonces, de este plan de inversión, al final, entonces, tenemos que definir cuáles van a ser los fondos propios que se van a utilizar y cuánto es el saldo del financiamiento, cuando se utilizan fondos mixtos, ¿verdad? Propios y financiamiento. Y derivado de esto, entonces, se hace este cálculo que se llama costo de capital ponderado. ¿Esto para qué sirve? Sirve para poder identificar cuál es la tasa con la cual voy a evaluar los flujos del proyecto y poder saber entonces si la tasa interna de retorno es mayor o menor que este monto para poder aceptar o rechazar el proyecto y saber entonces cuánto es el resultado o esta será la tasa de descuento con la que voy a rebajar esos flujos recibidos en el futuro y que los voy a traer a valor presente. ¿Y esto qué es? Es simple y sencillamente encontrar cuánto es el porcentaje de participación de fondos propios y financiamientos entre el total de la inversión generada. Voy a buscar una trema individual, que la trema individual habíamos hablado cuando les estaba explicando sobre la tasa de rendimiento mínima aceptada, que les decía que mínimo tienen que haber 2 elementos de 3. La tasa que pagan los bonos del Estado al periodo de tiempo que yo voy a evaluar, más la tasa de inflación del cierre del último año vigente. ¿De acuerdo? Esto con el objetivo de poder saber cuánto sería el mínimo que yo estaría dispuesto a que me dé como rendimiento el proyecto basado en mis fondos propios. ¿De acuerdo? Y en el caso de los de financiamiento, la tasa mínima individual que va a tener ese financiamiento va a ser la tasa que me están pagando, que me están cobrando, perdón. Mínimo debería el proyecto devolverme esa tasa, porque para por lo menos quedar tablas, lo que le estoy pagando al banco, el proyecto me lo está devolviendo. ¿Ok? Entonces, y luego se hace una ponderación, que la ponderación simple y sencillamente es multiplicar porcentaje de participación, por trema individual. Y luego la suma de los dos productos es lo que nosotros llamamos la trema del proyecto. Tasa de rendimiento mínima aceptada que el proyecto me debe devolver a mí para poder
para poder aceptar o rechazar el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a depender si ustedes van a tener proyectos con fondos mixtos y si solo tienen fondos con fondos propios, entonces pues vamos a construir esta trema y esta va a ser la tasa con la que vamos a descontar los flujos. Si solo tenemos fondos financiados, entonces, que es muy raro, porque a pesar de que busquemos que el 100% del plan de inversión sea financiado, los bancos siempre piden una garantía y por lo menos una garantía es que haya una contraparte del lado del que está solicitando el crédito. Entonces, esta es la tasa con la que nosotros vamos a utilizar para poder descontar los flujos que va a tener nuestro proyecto. Luego de esto, entonces, derivado de este plan de inversión, se deriva la tabla de amortización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo amarrado que me dé el saldo del préstamo desde el plan de inversión. Entonces, si me hace un cambio en el plan de inversión, entonces me va a modificar el resultado del préstamo y por ende se va a modificar el resultado de las cuotas, de los intereses y todo lo que tiene que ver con esta tabla de amortización. Entonces vamos a hacer un cambio y una prueba para que podamos verificar. Imaginémonos que este lado del mobiliario, yo me doy cuenta y cuando ya voy a presentar el proyecto, verifico que me equivoqué, que en realidad eran 2 escritorios los que ocupaba. Entonces, si yo cambio aquí a 2 escritorios, se me cambió a 12,000 lempiras acá el costo total, ya me cambió las depreciaciones. Esto hizo que cambiara aquí también el plan de inversión. Antes era 297,000 el total del plan, ahora es 300,000. El préstamo era 266, ahora es 268. Entonces, eso ya está reflejado aquí. Ya me cambió porque el préstamo está tomando 268 que viene del plan de inversión. Entonces, por eso, a esto me refiero cuando necesito que hagan lo más automático posible sus modelos financieros para que puedan identificar básicamente o fácilmente las diferencias que les puedan generar cuando lleguen ustedes a los estados financieros. También entonces aquí dentro de esta tabla de amortización tiene las condiciones del préstamo. El préstamo tenía una condición de 7 años con 2 años de gracia y los 5 restantes a cuota nivelada. Entonces esta tiene esa condición. Si ustedes no van a encontrar préstamos que son de esta naturaleza, entonces vamos a tener cuota nivelada desde el primer mes. ¿De acuerdo? Y eso entonces va a verse reflejado en el cálculo de los intereses y la cuota. Luego aquí tenemos entonces esto que es gastos operativos. La parte de gastos operativos yo lo tengo plasmado de forma mensual que me sirve para los estados financieros mensuales y después tengo el resumen para poder hacer el resumen que va a ir a pegar a mis estados financieros anuales. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que voy trasladando es por lo mínimo, aquí yo les tengo aquí, por lo mínimo un costo de producción debería tener los materiales utilizados, la mano de obra que se está invirtiendo en la producción y manipulación del producto y los costos indirectos de fabricación. ¿Ok? Entonces, estos 3 datos por lo menos deberían estar dentro de mi costo de producción. Depende del tipo de proyecto, este costo de producción podría cambiar, lo podrían plantear ustedes de una forma diferente, no es que necesariamente tiene que estar acá. Ahora, que sí debe tener los elementos conceptuales mínimos, de tener toda la información relacionada con producción aglomerada en este punto para poder llevar hacia mi estado financiero de forma resumida el costo de producción. Entonces, cuando yo quiera ver, por eso cuando ustedes, cuando lleguemos a esa parte, yo les voy a explicar aquí que cuando se pegan los estados financieros tienen que ir referenciados. Porque ustedes, el costo de producción no está en ninguna parte, lo van a tener en los anexos. Entonces ustedes aquí van a tener que colocar ver, anexo tal, página tal. Obviamente eso lo van a poder colocar cuando ya tengan su documento completo. ¿Y qué es lo que va a encontrar el lector cuando vaya a la página 140, por ejemplo, el anexo 2? ¿Qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar que esos 30,993 están integrados por un material de empaque de 8,310,96, depreciaciones relacionadas con producción por 16,762 y un salario relacionado con la producción por 5,920. Entonces voy a referenciar desde mis estados financieros hasta los cuadros madre o cuadros base cero con los cuales están alimentando los estados financieros. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, Lick.
Ok, nos vamos a quedar entonces hasta aquí. Mañana les voy a seguir explicando esta parte que es importante, lo de la planilla, qué es lo que tenemos que hacer con el formato de la planilla. Y vamos a ir avanzando en otros cuadros que son importantes hasta llegar. Estos todavía son cuadros tipo base cero y después entonces nos vamos a meter a los estados financieros, que son los cuadros tipo 2, que toman toda la información de los cuadros base cero para poder hacer los estados financieros. Y luego vienen los cuadros tipo 3 que en realidad se alimentan de los estados financieros, como el análisis de indicadores financieros, análisis horizontal y vertical, punto de equilibrio, se alimenta de los estados financieros ya generados. Entonces, nos vamos a quedar por aquí hoy y mañana vamos a avanzar con otras pestañas de este modelo financiero. Ok, Lee. ¿Se cuidan? Nos vemos mañana si Dios permite. Gracias, Lee.